Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calero. Él, como sabemos, es especialista en el sector hidrocarburífero, es un analista, conoce el sector. Y hay mucho interés, doctor Calero, cuando el señor presidente habla de lograr duplicar la producción de crudo. El crudo sigue siendo el elemento más importante del país y yo hablaría casi del mundo entero porque es el que mueve toda la maquinaria del mundo. Y vemos siempre cuando hay problemas en Medio Oriente, el crudo baja, el crudo sube. O sea, hay una serie de parámetros que genera problemas cuando los países como Ecuador dependen del precio internacional del crudo. ¿Cómo evaluar, cómo analizar las declaraciones del señor presidente de buscar duplicar la producción del petróleo en el Ecuador? Qué gusto conversar con usted nuevamente, Claudia. Mire, yo creo que el presidente de la República recogió una propuesta, a ratos como que una proclama, que un grupo de profesionales del sector petrolero, tanto del sector privado como del sector público, y posiblemente ex empleados del sector público, lanzaron en algún momento para justificar la existencia de una organización que ellos estaban creando. Y entonces lanzaron esto del 1.000.000 de barriles. Inicialmente en campaña, el señor Lasso habló del 1.000.000 de barriles. En algunos sectores cuestionamos esta propuesta, esta idea del 1.000.000 de barriles. Se trataba de asimilar a lo que sucedió en Colombia. Decía, si Colombia pudo, ¿por qué no el Ecuador? Solo que en el tema de la industria petrolera y en la producción de crudo, no es que si porque puede un país, el otro debe poder, ¿no es cierto? Japón debería tener entonces y Corea deberían tener unas grandes producciones de petróleo porque Estados Unidos lo tiene, porque Rusia lo tiene, porque Arabia Saudita lo tiene. Entonces no es porque en Colombia llegaron a 1.000.000, nosotros también debemos irnos al 1.000.000. Eso no funciona así, por lo menos en la industria petrolera no. Pero Ecuador sí tiene las reservas o tiene los campos para ser explotados y llegar a eso, porque usted habla de Japón, Japón no los tiene, pero Ecuador tiene las posibilidades de llegar en algún momento. Entonces, mire, para tratar de proyectar y de aspirar a una determinada producción petrolera, los proyectos estos deben pasar por algunos análisis y deben considerarse algunos parámetros. El primer parámetro es de carácter geológico y unido obviamente con los aspectos técnicos. Lo geológico, ¿existe o no existen los yacimientos? ¿Existen o no existen las cantidades suficientes de petróleo? ¿Existen o no existen las reservas de petróleo para que pudieran ser explotadas y llegar a ese volumen? Es tan simple como eso. Si no existen, pues simplemente no es posible. Pero para saber si existen o no existen, tiene que hacerse una serie de estudios y de proyectos que duran muchos años, muchos años. Pero el Ecuador ya ha sido objeto en varias áreas de análisis y de estudios prospectivos, de exploración, etcétera, etcétera. Y más o menos las compañías petroleras ya tienen una idea de lo que sucede en la geología ecuatoriana. Pero bien, entonces, unido al aspecto geológico viene el aspecto técnico, porque si de pronto si existen reservas, hay que ver si técnicamente es factible incorporar estas reservas a la producción, si técnicamente es factible. Le pongo un solo ejemplo que sucedió durante 10 años en el gobierno del señor Correa, más de 10 años, creo que los 14 años completos. Mire, se le entregó a una compañía llamada Ivanhoe, el campo Pungarayacu. Y pues obviamente que iban a producir grandes cantidades de petróleo. Inclusive se pensaba en algún estudio, vi que
pensaban tener como dieta para la refinería del Pacífico el crudo de Pungarayacu. Entonces se justificaba la inversión esa a través del crudo de Pungarayacu. Y en todo este tiempo, Pungarayacu se llegó a la conclusión de que cero producción de petróleo, no se produjo. Pero bien, entonces aspectos geológicos unidos a aspectos técnicos, pero luego viene otro parámetro fundamental, el aspecto económico. ¿Se dispone o no se dispone de los recursos? Entonces dicen concurso del sector privado, concurso del sector público, pero en fin, debe haber la capacidad económica, pero la explotación esa debe ser viable económicamente, porque puede existir determinadas cantidades de petróleo que su producción no puede justificar las inversiones, realizar las inversiones. Y finalmente hay un tercer parámetro, uno de carácter jurídico. Y en ese jurídico yo le englobo la parte socioambiental. Hay una normativa que debe respetarse, que debe cumplirse en el país. Y dentro de esa normativa obviamente están los aspectos de carácter ambiental, los aspectos de carácter social, de carácter comunitario, la consulta previa, por ejemplo, ¿no es cierto? Los planes de manejo ambiental, de mitigación ambiental, si puede o no puede explotarse en una área protegida. Sí, por ejemplo, en el Cuyabeno, etc. Y entonces algunos de los planes, de las propuestas que respaldan este millón, que soportan este hipotético millón de barriles, están en áreas protegidas. Pero doctor Calero, también uno puede hablar, el Yasuní Teté tiene explotación petrolera, desde el momento se está explotando petróleo ahí. Y además usted sabe que conforme avanzan los años hay más cuidado ambiental y por lo tanto la explotación, ya sea de mina o petróleo, puede ser cuidando el medio ambiente. Dejan una huella, no vamos a negarlo, pero en un momento dado, si el país necesita recursos para que sus habitantes tengan acceso a educación y a salud, uno puede mitigar la huella ecológica de alguna manera y se logra explotar en esas zonas. O sea, también hay que ir evaluando qué pasa, ¿no? Así es, eso sucede en una parte del ITT, porque en la otra parte, en Ispingo Sur, donde está la mayor cantidad de petróleo del campo Ispingo, está como el 60% de las reservas, está ya en la zona intangible prácticamente. Entonces, si se pretendería explotar totalmente las reservas del ITT, pues simplemente habría que hacer una enmienda constitucional, ¿sí? Y si se quiere ir a Imuya, de igual manera habría que hacer una enmienda constitucional. Entonces, todo eso está, dentro del análisis de la factibilidad. Entonces viene este parámetro de la factibilidad jurídica. ¿Es o no es factible? Si este rato no es factible y se insiste, pues bien, hay que ir a hacer las reformas legales y las enmiendas constitucionales. O sea, se habla mucho de consultas y otras cosas, pero toma un periodo de tiempo que no es poco y por lo tanto los tiempos empiezan a correr indudablemente. Pero ahora, si evaluamos este momento los campos que están produciendo, uno puede hablar del ITT, puede hablar puede hablar del bloque 16, puede hablar de todo lo que se puede hablar de producción petrolera. ¿Hasta dónde se puede extraer crudo en los bloques que ya están activos? ¿Hay cómo incrementar producción o no? Porque también hay otras posibilidades. A ver, mire Claudia, aquí como que de pronto entramos a un callejón al que nos conducen. Incremento de la producción petrolera. La pregunta es ¿por qué y para qué incremento de la producción petrolera? ¿Por qué y para qué? Mire que la Constitución establece con absoluta claridad que los ingresos que tenga la empresa estatal, la empresa que se encarga de la acción petrolera, no son parte del presupuesto del Estado. Solamente los excedentes que genera esa empresa van al presupuesto del Estado. Y aquí vamos desde el año 2009 al año siguiente de vigencia de la actual Constitución, haciendo exactamente lo contrario de lo que disponen las normas constitucionales. Y entonces tenemos como punto fundamental y como punto de referencia para el presupuesto del Estado los ingresos petroleros. Vaya caramba, la Constitución dice totalmente diferente. Entonces aquí nos van enrumbando a que tiene que ser, porque tiene que ser el incremento de la producción petrolera. ¿Sabe para cuánto tiempo, Claudia, tenemos reservas, reservas probadas remanentes en el país? Si nos atenemos a las cifras oficiales, no tendríamos petróleo sino con un ritmo de producción más o menos de unos 500,000 barriles diarios, más o menos hablando de unos 500,000 barriles diarios, algo más. Estaríamos entre 6 y 7 años para producir, es decir, una producción equivalente a eso para 6 o 7 años, la relación reservas-producción.
Es decir, que si nosotros duplicaríamos la producción petrolera, lo que hacemos es acostar la vida en 3 útil de años nos esos quedamos sin yacimientos. petróleo. Eso. Y entonces la economía del país puede subsistir con eso. Mire usted, un análisis, acaba de sacar un documento muy valioso de publicar el Ministerio de Energía. Un documento muy valioso. Un balance energético. Un balance energético. En ese balance energético se establece con absoluta claridad que de la generación de energía en el país, de la generación primaria de energía en el país, el 90.6% corresponde a los hidrocarburos, 84.3% al petróleo y el 6.3% al gas natural. Los dos hidrocarburos, 90.6%, es decir, más del 90% de la generación primaria de energía en el país. Pero ¿qué pasa con todos los proyectos hidroeléctricos? Uno puede hablar de varios que supuestamente se inauguraron en la década anterior. ¿Funcionan o no funcionan? Porque en teoría Ecuador debería tener para exportar energía hidroeléctrica que ya no depende del tema hidrocarburífero. Pero claro, entonces ese 9.4% restante, porque el 90.6% es para generación con hidrocarburos, ese 90.4% restante, ese 9.4% corresponde básicamente a generación hidráulica y consumo de leña por ahí, pero en porcentajes realmente marginales. Pero tiene una importancia relativa la generación hidráulica. Pero el grueso del asunto es que más del 90% de la generación de energía primaria en el país corresponde a los hidrocarburos. Entonces debe tener un tratamiento de tal manera, Claudio, que tiene que estar inserto este tema del petróleo, de la explotación, inserta en una política energética. Y una política energética que mire largo plazo. Este no es un problema de urgencias fiscales. La explotación petrolera no puede estar circunscrita a los apuros, a las urgencias del presupuesto del Estado, a las urgencias fiscales. Eso tiene que trascender, eso va al futuro del país, el desarrollo del país. Estamos viendo energía. No hay sociedad en el mundo que pueda sobrevivir y peor aún desarrollarse si no tiene energía. Nuestra energía, más del 90% de la energía primaria proviene del petróleo. Entonces su tratamiento tiene que ser con la debida responsabilidad y con una proyección histórica. Es decir, si hablamos de energía tenemos unos parámetros y el mundo sin energía este rato deja de funcionar. O sea, estamos haciendo una grabación de un programa de televisión gracias a la energía. O sea, todos somos, el ser humano es un consumidor enorme de energía en todas sus actividades. Si uno piensa en movilidad, en viajes, en todo se reduce a energía o se convierte en energía. Entonces, ¿cómo ir planificando? ¿Cómo generar políticas de Estado a largo plazo que usted nos dice, pensemos en un futuro y no llenar las arcas fiscales de manera emergente, que lamentablemente ha sido un poco el comportamiento histórico en el país? ¿Cómo marcar y cómo el gobierno actual puede marcar unas políticas a largo plazo, tanto en el sector hidrocarburífero, minero y energético, que permitan proyectarnos como país? Yo sí creo que debería aprovecharse la coyuntura histórica mundial para ir a lo que ya otros países, lo que ya otras sociedades tienen en marcha, la transición energética. Tenemos que ir a una transición energética, una transición ordenada, un plan de aquí a 20 años, y para ello es el encuentro, para ello sería indispensable, ¿no es cierto?, un gobierno que mire el largo plazo en el país, que tenga una visión estratégica, que vea de aquí a 20 años qué va a suceder con el Ecuador, el desarrollo, el movimiento del país desde el punto de vista de la energía, y entonces convocar a todos los sectores, a todos los elementos de la sociedad para configurar un plan estratégico de larguísimo plazo. Yo no le veo otra salida que comenzar por ahí, porque en la medida en la que todos los sectores políticos, izquierda, derecha, centro, de la academia, de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores, todos, en la medida en la que no tomemos conciencia de la necesidad imperiosa de ver nuestro país más allá de nuestras narices, de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros nietos, el futuro de ellos depende en mucho de lo que en energía
nosotros podamos construir desde este momento. Entonces yo Ahora, pienso usted ve, que debe o sea, hay un eslogan, se habla muchísimo del país del encuentro y todos buscamos el país del encuentro. Ahora, ¿cómo lograr que todas las fuerzas políticas, las fuerzas ambientalistas, todos los sectores que conforman la sociedad ecuatoriana busquen ese encuentro y empecemos a proyectar a un país de largo plazo, dejando los tintes políticos momentáneos o la campaña política que en 2 años estaremos eligiendo alcaldes, y dejen los intereses personales, particulares o de sus partidos y busquemos este desarrollo del país? ¿Cómo buscar el país del encuentro, la verdad, para tener proyecciones de largo plazo? Primero, yo creo que no se puede partir de cero, y parte de los fracasos en estos ensayos constituye iniciar o pretender iniciar desde cero, que cada quien vaya con sus propuestas. Yo creo que debe diseñarse una propuesta, un esquema por lo menos básico de una política energética de largo plazo, diseñársela y con la concurrencia de personas y de instituciones ajenas al sector público ecuatoriano. Yo pienso que OLADE, yo pienso que en Naciones Unidas puede encontrarse alguna ayuda para diseñar una agenda básica y sobre esa agenda básica propiciar las discusiones, los aportes, las discrepancias y tratar de encontrar la unidad. Porque si propicia el gobierno, de pronto la contrapropuesta política es lo que surge. No es el análisis de si es buena o es mala la propuesta técnica, económica, energética del gobierno. Es que simplemente el gobierno y hay que oponerse. Y viceversa. Si viene de la oposición, no, estos están fregando y es por oponerse al gobierno. Entonces creo yo que un poco de neutralidad y podría ser con base en la participación de estas instituciones que le estoy señalando, que podría iniciarse por ahí la construcción de una agenda energética básica para el largo plazo y sobre eso comenzar a convocar a todos estos sectores para que hagan sus aportes. Es decir, ya que se construya y ahí pedir a todos que se sumen para ir aportando. Así de simple. Porque es lo que usted bien señala, sin energía no vamos a ningún lado y sin proyecciones a largo plazo tampoco, porque se puede acabar el petróleo, se puede acabar esto, se puede acabar el otro, y además tenemos una deuda gigantesca que cada vez crece más, es la verdad. Entonces, ir virando un país más sostenible, más responsable con el ambiente, pero también responsable en planificación. ¿Qué otro punto usted podría mencionar importante para lograr este encuentro, lograr esta planificación y que todos los ecuatorianos nos sintamos involucrados y empujemos a que estas políticas de largo plazo efectivamente funcionen? Yo digo apagar los incendios de la temporalidad, de la coyuntura. Hay que apagar los incendios, no hay que echar combustible. A propósito de combustible, ¿no es cierto? En el tema de los subsidios, yo creo que hay alternativas ahí para apaciguar ánimos y entrar a discusiones y a soluciones racionales. Ni el un extremo ni el otro extremo, ni la bravata del un lado ni la imposición del otro lado. Mas sí creo que uno de los elementos fundamentales, Claudia, fundamentales, es la denominada transparencia. Si no se transparentan y se dicen todas las cifras, todas las intenciones, todos los compromisos, simple y llanamente no podremos llegar absolutamente a nada. Mire, yo le pongo un ejemplo. Y aquí hay que comenzar a hablar con toda claridad. Yo tengo el convencimiento de que el problema, por ejemplo, de los subsidios de los combustibles está vinculado necesariamente con el compromiso que adquirió el gobierno del licenciado Moreno con el Fondo Monetario Internacional. El rato que uno lee el memorándum de entendimiento, la carta de intención, etcétera, claramente se establece pues que las metas macroeconómicas del gobierno, la reducción del gasto, del déficit, etcétera, etcétera, están vinculadas, ¿no es cierto?, al tema de la reducción, entre comillas, o eliminación del subsidio a los combustibles. Y entonces, eso no se dice. ¿Y por qué no se dice? ¿Por qué no se discute abiertamente? Porque si alguien tuviera una alternativa mejor que el Fondo Monetario este rato, y mejor que los organismos multilaterales, que lo diga, pues claro, porque este rato el país no tiene otra opción. No, yo le veo por lo menos de manera inmediata cuál otra opción tendría para solucionar el problema del déficit.
Pero digo, tratemos esos temas de esta manera clara, transparente, e inclusive a los miembros del Fondo Monetario Internacional hay que decirles algunas verdades aquí. Y hay que decirles verdades como, por ejemplo, que una partida de más de 4.000 millones que consta en el presupuesto desde hace rato no debe estar ahí. Y es esta famosa cuenta de derivados deficitarios en el país, porque no le corresponde al fisco, no le corresponde al Ministerio de Finanzas manejar eso, le corresponde a Petroecuador. Y la ley, la Constitución prohíbe que los ingresos de las empresas públicas sean parte del presupuesto del Estado. Entonces, el rato que los señores del Fondo Monetario sepan que aquí hay unas normas constitucionales que dan un tratamiento diferente al manejo de los subsidios en combustibles, al manejo de lo que significa el balance petrolero, yo creo que ellos van a entender perfectamente. Entonces, en definitiva, Claudia, para mí el asunto es que hay que transparentar todo tiene que transparentarse. Y creo que ese es también uno de los principios fundamentales para lograr consensos. Muchísimas gracias, doctor Calero. Usted es muy claro al hablar de que se deben conseguir consensos, debe haber políticas de largo plazo, pero el arranque es transparentar información, que todos conozcamos cuál es la situación real del país, las cifras reales, los acuerdos que se han llegado con organismos multilaterales o financistas internacionales para saber con qué temas contamos y además que ellos tengan claro cuál es la normativa ecuatoriana. Así es que muchísimas gracias al doctor Calero. Esperamos que efectivamente el país empiece a trabajar en políticas de Estado a largo plazo. El eje, este momento, dice el doctor Calero, debe ser la parte energética. Todos los países para proyectarse y prosperar necesitan energía, y cuando es un país rico en recursos, pero se debe analizar y evaluar hacia dónde, cómo trabajarlos, explotarlos, y evaluar también cuál es el futuro que queremos y qué proyecciones queremos como país. Nuevamente, gracias al doctor Luis Calero y a ustedes que nos han acompañado esta semana en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.